o cliente, incorporando en su lugar componentes ópticos pasivos, divisores ópticos o splitter como uno de sus elementos principales, reduciendo así considerablemente los costes. Una red PON está formada por un módulo OLT, Optical Line Terminal, que es la unidad terminal óptica de línea, que se encuentra en el nodo central, un divisor óptico, que sería el splitter, y varias ONU, que sería la unidad de red óptica, ONT, que sería la terminal de red óptica, que están ubicadas en el domicilio del usuario. Como en las redes de cables existen dos canales. Por el canal descendente, los datos llegan desde cada nodo al splitter, de donde se dirigen a la ONU u ONT del usuario correspondiente. En este procedimiento se utiliza multiplexación en el tiempo, TDMA. Por el canal ascendente, la ONU u ONT del usuario envía la información al nodo sin intervención del splitter, salvo para controlar el momento en el que se causa dicha información. El funcionamiento de una red óptica pasiva, o PON. Una innovación que forma parte del funcionamiento de las redes PON es la multiplexación por longitud de onda, que se emplea para separar flujos de datos basados en la longitud de onda color de la luz láser. Una longitud de onda puede usarse para transmitir datos descendentes y la otra para transportar datos ascendentes. Esta longitud de onda específica varía en función de la norma de red PON que se utilice y pueden estar presentes a la vez en la misma fibra. Muy bien. Sí, muy bien. A ver, esta es una pregunta para usted y para todos. La pregunta es, una longitud de onda, esto que está hablando usted de una longitud de onda o color, dice, de la luz, ¿no? ¿Es una frecuencia? Esa es pregunta para usted y para todos, bien razonada, ¿sí? La respuesta. ¿Esta longitud de onda es realmente una frecuencia o no? ¿Qué dice Luis Enrique? Luis Fernando. Sebastián. La longitud de onda no es la distancia que recorre, ingeniero. Claro, no, ¿qué es? Claro, es la longitud de distancia que recorre para una onda, digamos, ¿no? Pero sí. La pregunta es, esto en óptica normalmente se habla de longitud de onda o el color, ¿no? Lambdas. Es de 1300 nanómetros, 850, 1550, 1490, todos hablan de longitudes de onda, nanómetros. Pregunta, ¿eso corresponde a una frecuencia? Podríamos decir 5 millones de gigahertz, no sé. ¿Corresponde a una frecuencia, sí o no? O sea, porque si corresponde a una frecuencia, estaríamos hablando de frecuencia, ¿no? O sea, multiplicación de frecuencia, FDM, que se llama Frequency Division Multiplex. Aquí están hablando de multiplexación de ¿qué? A ver, un poquito más para arriba su presentación, Vivian. Ahí están hablando de multiplexación por longitud de onda, ¿no? ¿Es lo mismo que multiplexación por frecuencia? ¿Qué dice Sebastián Durán? Luis Fernando, Sebastián Calderón, no sé, pues cualquiera. Ingeniero, primero, antes de responder eso, yo creo que habría que dejar claro cuál es el significado de frecuencia, ¿no? Claro, y a ver, vamos, Gino. ¿Qué es entonces, más o menos? ¿Qué es frecuencia? Bueno, no más o menos, sino que frecuencia, por definición, es cuántas veces se repite el ciclo, por ejemplo, de una onda. Se entiende por ciclo, ¿no? El momento
¿Cuántas veces se repite en una unidad de tiempo? En una unidad de tiempo, entonces, y la longitud de onda es justamente la longitud, como vale la redundancia, que hay, que completa un ciclo, un ciclo, una onda, ¿no? De ese tamañito, entonces. ¿Cuántas veces se repite ese ciclo? Se supone que frecuencia. Entonces, la pregunta, o sea, usted, de acuerdo a lo que está diciendo Gino, es que sí, hablar de multiplexación de longitud de onda es lo mismo que hablar de multiplexación por frecuencia. A ver, acuérdense de multiplexación por frecuencia. Multiplexación por frecuencia es lo que ocurre, por ejemplo, en el cable módem o en televisión por cable. En televisión por cable tenemos todos los canales unos jalados de otro, digamos, ¿no? Entonces, cada 6 MHz, que tiene el ancho de banda de un canal de televisión, entonces el primer canal está de 0 a 6 MHz, el segundo de 6 a 12, 3 de 12 a 18, etcétera, 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 uno al lado del otro, y los colocan hasta, y el ancho de banda que acabamos de ver de HFC, estamos hablando de hasta, ¿no? Unos cuantos megahertz hasta casi 1 gigahertz, de hecho 1002 megahertz es el ancho de banda de HFC o TV cable o como quiera llamarse. Entonces en ese ancho de banda se colocan todas las frecuencias de los canales. Eso es lo que se llama FDM, o sea, Frequency Division Multiplex, o multiplicación por división de frecuencia. ¿Estamos? Ahora, aquí, cuando está hablando de óptica, de fibra óptica, Vivian dice, una innovación de las redes PON es la multiplexación por longitud de onda. Entonces la pregunta es, ¿realmente es una innovación? O sea, multiplexación por longitud de onda es diferente de multiplexación por frecuencia o es lo mismo? Vivian, ¿alguna idea? Nada. Sí, no. Gino dio más o menos la idea, pero parece que hasta ahí llegó. A ver cómo es Gino. No enganchó más. Hasta ahí llegó, pero... O sea, no, lo que pasa es que si nos referimos a eso exactamente, ¿no? Que estamos hablando de la misma cosa, que en este caso son las ondas, pues lo que usted trata de referirse, sí es lo mismo, solamente que como que usa un término para definir, dos términos para definir algo similar, ¿se podría decir? Bueno, a ver, lo que pasa, yo hago esta pregunta porque muchos estudiantes, y bueno, no solo estudiantes, mucha gente piensa que cuando hablamos de longitudes de onda, cuando estamos hablando de óptica o cuestión de redes ópticas, se habla mucho de longitudes de onda. Mientras cuando estamos hablando de televisión u otras cosas, ¿no? La radio, por ejemplo, la radio FM, no dicen qué longitud de onda transmite, dice en qué frecuencia transmite. ¿No es verdad? O nadie le dice, yo soy la radio FM en longitud de onda 34 metros. No dicen eso, ¿no? Dicen FM, no sé, la poderosa, no sé, radio U, por ejemplo, 100 megahertz. ¿No? O sea, usted sintonice, no sé, pues qué radio, ¿usted escucha alguna radio en FM? ¿O conoce alguna radio en FM? Gino, o cualquiera, no sé, una radio que escuche, ¿no? Radio Disney, ¿en qué frecuencia está? 98.5 creo que es. Ya, 98.5 ¿qué? Megahertz. Megahertz. Ok. Fíjese que Radio Disney nunca dice, transmitimos en la longitud de onda de, ¿no? 2 metros, digamos. No dice, ¿no? No. Siempre hablan de frecuencias. Bien, cuando estamos hablando de casi cualquier cosa, excepto óptica, siempre nos referimos a la frecuencia. Pero cuando hablamos de óptica, es de manera natural que hablamos de longitudes de onda. ¿Por qué? Porque las frecuencias involucradas en este tipo de elementos ópticos, o sea,
los colores, o sea, la luz visible o la luz ultravioleta, la luz infrarroja, cualquier espectro de ese campo, tiene unas frecuencias altísimas. Entonces, a ver, alguien tiene una calculadora, lo único que tiene que hacer es dividir 1 dividido entre, por ejemplo, una frecuencia común de la parte óptica es 900 nanómetros, 800 nanómetros, que es lo más básico. Entre 800 y 1650 está toda la parte esta de fibra óptica. Pero entonces, si queremos saber cuál es la frecuencia, tenemos que hacer la inversa de la longitud de onda. Entonces tendría que ser 1 dividido entre 800 por 10 a la menos 9. Y entonces eso estamos hablando de a la 9 sería, no serían megahertz, serían gigahertz, ¿sí? O etcétera, etcétera. ¿Entienden la idea? Entonces, para simplificar la forma de conversar, etcétera, todos hablan de longitud de onda, porque es fácil decir 800 nanos, 900 nanos, 1500 nanos, que decir, no sé, terahertz, gigahertz, o lo que resulte de la inversa de longitud de onda para encontrar la frecuencia. Entonces, en definitiva, conclusión, esta multiplicación por longitud de onda es lo mismo que la multiplicación por frecuencia. Exactamente lo mismo. Solo que estamos hablando de longitudes más grandes o frecuencias más grandes o frecuencias más chicas, más bajas, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, eso para que quede claro, ¿sí? No sé si les aclaro o les complica el tema, ¿ya? Pero vamos, Vivian, sigamos. Déjenme. El acceso múltiple por división del tiempo es otra tecnología que se emplea para asignar ancho de banda ascendente a cada usuario final durante un periodo de tiempo específico. Tarea que gestiona el OLT y evita colisiones entre la longitud de onda y los datos en los splitters de las redes. La OLT era... ¿Lo presentó en su trabajo? Sí. Está aquí, si no estoy mal. Aquí está. La terminal óptica, unidad terminal óptica de línea. ¿Y no hay un dibujito, Vivian? Ay, no pegué imágenes, ingeniero. No, pero la podría dibujar a mano. Es importante en esto, igual que vimos con telefonía celular, dibujar los bloques. Porque así como lo pone, digamos, es, solo Dios sabe qué es tal, dónde está, en qué parte está la OLT, en qué parte está la ONU, en qué parte está este multiplexor que habla. ¿Entiende dónde en la red está? Es importante poner un dibujito. ¿Sí? Sí, ingeniero. Mi próximo trabajo lo voy a hacer así. Claro, no, para usted mismo, para que porque si no se queda todo más o menos al aire ahí, ¿no? Sí. Ya. Ya. Los splitters de las redes OLT, debido a la transmisión de datos ascendentes de varios ONT u ONU al mismo tiempo. Esto se conoce como transmisión en modo ráfaga, en el caso de los transmisores ascendentes de las redes PON. Y ahora voy a presentar las variantes, los estándares de las redes PON, que iniciaron con la APON o ATM PON, que serían redes ópticas pasivas ATM. Las especificaciones iniciales definidas para las redes PON fueron hechas por el comité FSAN, Full Service Access Network, el cual utiliza el estándar ATM como protocolo de señalización de la capa 2. Los sistemas APON usan el protocolo ATM como portador. APON se adecua a distintas arquitecturas de redes de acceso como FTTH, fibra hasta vivienda, FTTB/C, fibra al edificio y la cometida y FTTAP. Un montón de FTTTs, pero a ver, antes de que pase. ¿De qué año estamos hablando?
nuevamente eso también es importante. Cuando ustedes están hablando de una exposición de tecnología, la tecnología en nuestro ámbito, en el ámbito de electrónica, de redes y todo, cambia demasiado rápido. Entonces, hablar de una tecnología siempre ubíquenla en un espacio de tiempo, para no quedar muy mal, digamos, ¿no? O para ubicar al que está escuchando en la época, ¿no? Y decir, por ejemplo, Apon, ¿qué año? ¿Es una tecnología vigente? ¿Qué me dice Vivian? ¿Es vigente o ya está obsoleta? Si no estoy mal, de acuerdo a lo que leí, creo que ya han salido varias nuevas versiones, ¿no? Que serían la BPON, y la más actual que leí que estaba en uso era la GPON o la EPON. Claro, pero por eso la pregunta entonces es, ¿en qué año más o menos se ubica? Aquí a sus compañeros, a ver. Rubí, ¿en qué año más o menos se ubica esto de APON? Esto seguro que lo han visto todos, porque esto es el proceso cuando uno está mirando PON, ¿no? Cuando estamos mirando PON, ¿en qué año estamos hablando? ¿O de qué años estamos hablando de APON, BPON y toda esta historia? Rubí. Pero no lo vi de la PUN. No vio de la PON, pasó por ahí de noche, como dicen. Cristian. Cristian Terceros. ¿Usted vio más o menos, se ubicó en tiempos, en qué época estamos hablando, de qué épocas estamos hablando? Creo que era algo del 2003 o 2004, ingeniero, cuando estandarizaron tanto la EPON con la EPON. No, pero estamos hablando, sí, está bien. Ese dato que está dando usted está bueno, pero eso es de GPON y EPON. Ya estamos preguntando de la historia, o sea, está mostrando aquí Vivian APON y BPON. Entonces, ¿en qué épocas fue APON? ¿De qué épocas estamos hablando? Nada. Es importante esto porque eso los ubica en el tiempo. Vuelvo a decir, los ubica en el tiempo, porque si no se ubican en el tiempo, estamos complicados, ¿no? Las primeras sí, efectivamente, fueron APON, ¿sí? Pero ya no existe más. ¿Por qué? Porque ya está pasado. Entonces, algo de historia, ¿quién sabe de la historia de PON? En algún lugar, obviamente esto comenzó en Estados Unidos. ¿En qué año, más o menos? Estaba investigando ahorita, ingeniero, y... ahorita, mientras estábamos charlando. Y llegó a ser por primera vez en 1995. 95. Sí. Ya, ok. Es interesante porque en 95 estamos hablando de más de, ¿no? Un poco más antes incluso empezaron las primeras, porque en 95 ya empezó el despliegue y hay muchas empresas que empezaron a dar servicios en Estados Unidos y aquí a nosotros nos ha llegado la cola, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es PON a partir del 2012, 2013, quizás ni siquiera, 2013, sí, 2012, 2013 empezaron a poner PON en Bolivia, digamos, ¿no? ¿Y cuántos años de atraso? Del 95 a casi 20 años de atraso, ¿no? En tecnología. Entonces, más o menos así viene no solamente en Bolivia, por supuesto, en todos los lugares. Bueno, como sea, APON y GPON fue más o menos antes de los años 2000, ¿sí? Ya, continúe entonces, estaba usted entrando a BPON. Ya. BPON surgió como una mejora de la tecnología APON para integrar y obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de video, VPL y multiplexación por longitud de onda, logrando un mayor ancho de banda, entre otras mejoras. También basa su arquitectura en dicha tecnología. Broadband PON se define en varias visiones al estándar I2T 983, de los cuales están desde la G 983.1,
que es la original de esta tecnología, hasta la G983.8. Ahora vamos a pasar a la GPON. Consta de un OLT Optical Line Terminal ubicado en la dependencia de los ordenadores operador y la ONT Optical Networking Terminal en las dependencias de los abonados para FTTH. Hay una cosita ahí algo raro, ubicado en la dependencia de los ordenadores o del ordenador operador. ¿Cómo es eso? Era del operador ingeniero, ahí me equivoqué. De los ordenadores, ordenan y operan, algo así. No, solo de los operadores, del operador. Ya, quedó medio raro, ¿no? Sí, tenía que borrarlo. Ya, las características de la red GPON, de la tecnología GPON, permite transportar voz, ATM y Ethernet 10/100. Tiene seguridad a nivel protocolo. Las velocidades, tiene sus velocidades de modo simétrico de 622 megabytes por segundo. Megabits por segundo. Y de 1,25 gigabits por segundo. El modo asimétrico descendente de 2,5 gigabits por segundo y ascendente de 1,25 gigabits por segundo. Solo para que quede claro, siempre que hablamos de telecomunicaciones, siempre, no se olviden, son bits. Bits. ¿Qué ancho de banda tienes? Tantos megabits, kilobits, no sé, lo que sea. Bits, siempre se transmiten bits. ¿Ok? Ok. EPON. Ethernet PON es un sistema desarrollado por un grupo de estudio de la IEEE de Ethernet en la misma milla EFM. Este sistema se basa principalmente en el transporte de tráfico Ethernet en vez del transporte por medio de celdas de ATM, que en muchos casos resulta ser muy ineficiente. Las características. Mantiene las características del protocolo Ethernet trabajando en modo Ethernet nativo. Las ventajas que presenta respecto a los anteriores estándares son que trabaja directamente a velocidades de gigabits que se tiene que dividir entre el número de usuarios. La interconexión de los EPON es más simple y la reducción de los costes debido a que no utilizan elementos ATM y SDH. Eso sería todo, ingeniero. Con respecto al despliegue de los OTTs en Bolivia, no encontré información muy... Usted entra a la TT. Sí. El reporte del año 2020 es el que está disponible, porque el 2021 recién va a estar. Hay un reporte ahí que le dice exactamente cuántas conexiones de líneas en GPON se han hecho en Bolivia, ciudad por ciudad, cuántas de ADSL, cuántas de no sé qué, cuántas. Hay todas unas estadísticas por ahí, ¿sí? Por si acaso es información disponible. En reportes. Hay una que dice reportes, hay una cuestión que dice estadísticas o alguna cosa así, informe anual, algo así que hacen siempre, cada año. Y ahí está toda la información. Resumida, por supuesto. Hay otras informaciones por ahí un poco más largas, ¿no? Ok. Bueno, pero no ha sido de lo más extenso, Vivian. ¿Qué ha pasado? Está como para un resumen de un chico ¿no? De colegio, pero no, está faltando algo, ¿sí? Le falta un poco más de sustento, más de a la presentación, al tema en sí, como lo ha presentado. Bien, la pregunta para todos, gracias Vivian. Bien, ingeniero. La pregunta para todos es, ¿por qué PON? O sea, ¿cuál fue la razón de que haya aparecido estas tecnologías? ¿Quién me dice? Porque las redes de coaxiales ya no
coordenadas decían con el ancho de banda íntegra. No, no tenía nada que ver con las redes de coaxiales, por si acaso, porque en algunos lugares no había redes de coaxiales. A ver, está bien, pero más o menos podría decirse, bueno, tangencialmente, pero no era la razón. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? ¿No era por el aumento de la cobertura, ingeniero? El aumento de la cobertura. O sí o no. Ok. Sí, parcialmente. Está bien, es una razón, pero no es la más importante, digamos. O por el tema de eliminar los componentes activos, ¿no? Eso está más interesante. ¿Sí? Eso está más interesante. ¿Cuál sería entonces la idea? Pues los componentes activos eran los que controlan el flujo de corriente, ¿no? Y al utilizar los divisores ópticos pasivos, creo que se evitaba ese tema. Ok, yo voy a hacer un resumencito cortito. Obviamente, versión universidad. ¿Sí? Para hablar de esto de POM, para hacer un relleno rapidito. ¿Sí? Entonces, lo que decía, los años es importante. A ver, voy a ver si puedo. Bueno, mientras lo voy haciendo, vamos charlando aquí. ¿Se ve lo? No se ve todavía. Me avisan si no lo ven. Si no lo ven, me avisan. Ok. ¿Se ve esto lo que estamos viendo ahí ahora? Sí, se ve, ingeniero. Ya, ok. Vamos a ver entonces un poquito rapidito para este. Todo lo que tiene que ver con XPON en realidad, ¿sí? Viene de dos vertientes, dos organizaciones muy complicadas entre la una y la otra, ¿no? O sea, complicadas porque hacen cosas diferentes y de pronto se metieron a esta cosa en el año 2004. Casi simultáneamente, dos organismos, uno que es más grande que el otro, por supuesto, la I2T. Saben que la I2T es la organización mundial, depende de las Naciones Unidas, bla, bla, a nivel mundial. Da y genera estándares. Bajo esta, vamos a decir, tuición o bajo las normativas de la I2T, mucho antes aparecieron unas técnicas de PON que son, yo las voy a dibujar lo mejor que pueda. Si se llama dibujo eso. Aparecieron un par de técnicas bajo esta normativa y utilizando ATM como idea general, aparecieron lo que se llamó APON y después apareció lo que se llamó BPON, ¿sí? Que eran unas técnicas de acceso a redes pasivas de fibra óptica que tenían ciertas restricciones y en el año 2004 estandarizan esta tecnología, ¿sí? GPON. Ok, ¿qué es lo que hace GPON? Bueno, GPON entonces es un proceso evolutivo basado en ATM y viene a reemplazar a PON, BPON. BPON es eliminado y aparece GPON, ¿sí? Todo esto desde el punto de vista de la I2T. Basado fundamentalmente en ATM. Ahora vamos a hablar un poquito de ATM rapidito también, por supuesto, porque esta es una tecnología que ya está muerta.
Y obviamente tiene mucho peso la I2T, claro que sí, porque ellos son los que dan la normativa mundial. En esta parte de accesos a través de redes pasivas ópticas, aparece un otro organismo que es el organismo que se llama la IEEE. La IEEE es una organización que no tiene que ver con los estándares, en realidad. Tiene que ver más con una asociación de un gremio, o en realidad de un gremio o de dos gremios en Estados Unidos. Es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿Sí? Es como que podríamos decir aquí, como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿sí? Pero del área específica de electricidad y electrónica. ¿Y por qué toma importancia esta organización? Porque en los años 70, 80, bueno, es una organización muy antigua y empiezan a normar ciertas cosas del rubro, del rubro que compete a electricidad y electrónica, ¿no? Entonces empiezan a sacar ciertas normativas, etcétera, y también norman, ¿sí? En alguna época, en los años 80, nuestro famoso Ethernet, ¿no? Ethernet en el grupo 802.XX, no sé. Aquí es Ethernet. Bueno, entonces, estos señores de la IEEE son los que han hecho la normativa 802.XX, o sea, son técnicamente dueños de la idea de Ethernet, de Metcalfe y todo eso, ¿no? Que hicieron todo el proceso. Bueno, entonces, cuando la IEEE estaba por sacar la normativa de óptica, pasiva óptica, ellos dijeron, pucha, y nosotros no podemos quedar fuera del esquema, bla, 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 y también sacaron más o menos en la misma época su propio estándar que se llama Ethernet sobre Passive Optical Network. Y como ellos son dueños o sea, son los que generaron la normativa Ethernet, y además dijeron ellos, no, nosotros tenemos un buen piso de esto, una cama de clientes que usa Ethernet, entonces ustedes van a venir con nosotros. Y estos señores de la IEEE, que también es otro organismo muy pesado, ya dicen, bueno, si ya tenían a Pon, todos estos van a crecer por este lado, además nosotros somos más eficientes, bla, bla. Técnicamente, las tecnologías son absolutamente diferentes. Uno se basa con ATM y el otro se basa en Ethernet. Ambos utilizan las redes ópticas para ser distribuidas. Ambos son redes PON, pero utilizan tecnologías diferentes. En ambos casos, lo que yo le decía a Vivian es, ¿no?, la persona que entró, es bueno que usted haga siempre los bloques. Están compuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un bloque, en esto es muy simple, no hay tantos bloques. Entonces, hay el bloque que vamos a llamarlo de inicio, o aquí aparece lo que nosotros llamamos el Optical Network, Optical Line Terminator, ¿no? Optical Line Terminator, que es donde yo estoy comenzando la red, y luego conecto, y aquí, esto de aquí le llaman otras cosas, y nosotros le vamos a definir, a ver si podemos, como ODNs. A ver, esto normalmente lo usan en inglés, no es porque esta ODN significa Optical Distribution Network, o sea, red de distribución óptica. Es toda la nube en la oficina central hasta, finalmente, vamos a suponer, un muy feo, color muy feo. Este es más transparente. Hasta la oficina central, ahí donde está la parte del usuario, ¿sí? ONU o ONT, Optical Network Terminator, o sea, la unidad óptica que va a usar el cliente. Básicamente consta de esas tres partes. Obviamente aquí existen otras partecitas más que ya las vamos a mirar ahora un poco. Aquí están los servicios, ¿no? Servicio de internet, servicio de telefonía, servicio de video, etcétera, todos los servicios que queramos llevar a través de todo este sistema nuevo. Bueno, ok. Bien, entonces, en ambos casos, en GPON o EPON,
esto es exactamente lo mismo. Esta es la arquitectura, se llama la arquitectura de PON. O sea, arquitectura de redes pasivas ópticas. Siempre tenemos un elemento que está interactuando con los servicios. A ese elemento se llama OLTs. Siempre tenemos una nube acá, por supuesto. La voy a... La nube que nosotros llamamos medio, ¿no es verdad? El medio de que normalmente lo mostramos como si fuera una nube, pero que en realidad en este caso se llama ODN, ¿sí? Optical Distribution Network, que vienen a hacer todo lo que está en la calle, los cables, todas las cosas que se necesiten para desplegar la red. Y finalmente el elemento que está en la casa, que es el elemento que se llama ONU. Entonces esta es una red muy simple, ¿eh? Muy simple, que consta de esos elementos. Entonces, tanto GPON como EPON, la misma arquitectura. Ahora, ¿cómo está construido internamente? Obviamente son diferentes. GPON trabaja de una forma y EPON trabaja de otra forma. Pregunta entonces, ¿al usuario le interesa desde el punto de vista del usuario, le interesa qué tecnología utilice el operador para llegar con los servicios? Miren, me parece que al usuario no le importa. Al usuario lo que le importa es tener un sistema de comunicación que le dé lo que él necesita. ¿Sí? Él necesita mayor velocidad, más barato, etcétera, etcétera. ¿Cómo los bits viajan y cómo despliega la red del operador? Entonces al usuario, si es EPON o es GPON, mucho no le va a importar, porque en realidad lo que él quiere tener es un acceso de 10 megabits, 20 megabits, depende del bolsillo. De acceso a internet, quiere tener televisión, quiere tener telefonía, quiere tener todos los servicios que quisiera tener, pero no le importa la tecnología. ¿A quién le importa la tecnología? Al que está desplegando la red, porque aquí esto es una definición de estrategia, ¿no? A ver, ¿qué es una definición estratégica? Una definición estratégica es que el que está haciendo la definición, si me voy por GPON o EPON, no se equivoque en el camino, vea cuál tiene mejor perspectivas de mantenerse en el tiempo, porque las tecnologías pueden morir, ¿no? Entonces, de pronto, podría ser que EPON, no digo que sea, pero podría ser que EPON en el camino de aquí a un par de años digan, no, ya no va más, ¡pum!, como hicieron con tantísimas tecnologías, y una de ellas es ATM, por ejemplo, ATM. Dijeron, ya no va más, se acabó. Y todos los que invirtieron en ATM quedaron colgados. Entonces, esto aquí es un camino que el diseñador de la red tiene que tomar, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos con GPON porque sabemos que GPON tiene mejor soporte, va a tener mejor qué sé yo, va el camino más allá. No, es una definición. ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno es que esta definición la han tomado en muchos lugares, hay muchas instalaciones en GPON, muchas instalaciones en EPON. Entonces está más o menos dividido, ¿sí? Como les digo, al usuario no le importa, pero al que administra esto sí. Y entonces hay muchas comparativas, cuál de las dos tecnologías es mejor, cuál escala mejor, cuando siga creciendo, cuál va a ir, etcétera, etcétera. Entonces, en eso, por lo que dicen en los reportes, la tecnología de GPON basado en lo de la I2T es mucho mejor que la basada en Ethernet. En Ethernet creo que el rendimiento que se obtiene es aproximadamente del 75% de la ODN, o sea, de la capacidad. El otro 25% se utiliza en overhead, cabezas y cabeceras y todo lo demás no lleva carga útil, mientras que en GPON creo que es el 93%. Entonces, se aprovecha mejor el recurso en GPON, pero normalmente contra eso habría que, normalmente los GPON son más caros que los EPON. Entonces, es un equilibrio, un juego. Los precios varían en función del volumen. Entonces, toda la parte de Asia está con EPON. Los chinos tienen su propia tecnología, no sé ni qué se llama, pero más o menos debe ser la misma. Mientras que Europa y todo Latinoamérica y Norteamérica, etcétera, todos trabajan con GPON. Así que es una cuestión de estrategias de despliegues. Entonces, bien, no sé si queda con esto claro. Hay dos entes reguladores que están empujando las tecnologías PON, pero al usuario no le importa, cualquiera que sea, el asunto es que funcione.
¿Queda claro hasta ahí? Hola. Sí, ingeniero. Bien, solamente Vivian está. Sí, Los demás están dormidos. Bien, yo hice una pregunta que es muy importante que la entiendan. ¿Por qué se empezó a poner PON? Si habían otras tecnologías, si hay otras tecnologías ahí. Estos empezaron en los 90, cuando ya en los 90 ya habían tecnologías de XDSL, llegaban a velocidades con tecnologías VDSL a 10, 20 megas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa es así. Vamos por acá. Yo voy a poner el ejemplo de Cotas porque está muy cerca para nosotros. No es porque nada, ¿no? Nada, ni a favor ni en contra de lo que sucede en Cotas, ni me interesa, pero es por la cercanía. Bueno, a ver, ¿qué sucedió en Cotas? Y es la cercanía nuestra, porque así lo entendemos mejor. En Cotas, en los años 80, y para ser más explícito, en el año 85, 86, una empresa japonesa que se llama NEC, Nippon Electric Corporation, NEC, instala en Santa Cruz 4 centrales telefónicas grandes, ¿sí? Que son las centrales Bolívar, la de Hamacas, la del Japonés y la de Urbarí. Estas centrales telefónicas modernas para la época, estamos hablando de los años 80, son las primeras centrales digitales que llegan al país, todo una historia muy interesante, ¿no? Entonces, en ese año, estos señores en estos lugares hacen construir, por supuesto, porque eran los requerimientos, construyen unas edificaciones específicas para estas centrales, para albergar las centrales, y ustedes seguro que deben conocer estas, por lo menos estas 4 las deben conocer, son edificaciones. En Hamacas está en el tercer anillo, esquina La Beni, el Japonés está al frente del hospital japonés, son edificaciones hechas para meter las centrales telefónicas de la empresa NEC. Y este concepto fue desarrollado porque una sola central en un solo lugar, por ejemplo, en la Bolívar estaba históricamente, cuando empezó Cotas, estaba en la Bolívar, pero los servicios que da una central telefónica tienen un rango óptimo, ¿sí? Que está alrededor de 2, 3 kilómetros de radio. Por lo tanto, una sola central en esa época no iba a poder brindar a todo Santa Cruz el servicio. ¿Por qué? Por cuestiones de atenuaciones, ruidos y todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a armar 4 centrales y esas 4 centrales todas van a poder brindar el servicio hasta, ¿no? Hasta lo que se consideraba que era Santa Cruz, cuarto, quinto anillo, en las proyecciones, porque no había todavía gran cosa en los años 80. En los años 80 el cuarto anillo no existía casi, ¿no? No estaba asfaltado, nada. Ok. Entonces, con este concepto, los japoneses desarrollaron la primera red de fibra óptica. La fibra óptica en los años 80 ya interconectaba las centrales telefónicas de Cotas. Por lo tanto, armaron una red muy interesante para la época. Entonces, cualquiera que pedía un servicio en ese tiempo, el único servicio que existía era telefonía, pues no había más, ¿sí? Telefonía sobre esta plataforma. Después de esto vino la TV Cable y todo, pero antes solamente era telefonía en los años 80. Y sobre la telefonía se hacían varios, ¿no? Varios otros servicios que quisieron darle valor agregado, digamos, ¿no? El chiste del día, la señorita hora, que uno llamaba a un determinado número y le contaban un chiste y por eso pagaba algo, etcétera. Una serie de cosas tecnológicamente interesantes. Bien, todo esto funcionó bien y estoy hablando de Cotas porque esto sucedió en todas partes del mundo, por supuesto. No voy a hablar yo de las centrales de Nueva York, digamos, ¿no? Entonces es solo por cercanía que estoy hablando de las centrales de Santa Cruz. Entonces, esto sucedió en todas partes. De pronto, las ciudades crecen y en Santa Cruz no fue diferente. Las ciudades crecen y los barrios empiezan a aparecer
Y en Santa Cruz aparecen muchísimos barrios. Ustedes ya saben cómo creció Santa Cruz. Fuera del cuarto anillo, quinto anillo, sexto anillo. Bueno, no sé hasta cuánto hay. Entonces, los servicios que ofrecían estas centrales ya no llegaban a esos barrios. Problema, ¿por qué? Porque estos aquí de los barrios no se quejaban, hablaban que Cotas no nos da el servicio. Bueno, habrá sido lo mismo en Nueva York, en la China, en todas partes lo mismo. Entonces empiezan a buscar algún tipo de solución. Y la encuentran, por supuesto que la encuentran. ¿Qué encuentran? Van y ponen unas, en vez de estar haciendo edificaciones y todo, dicen, bueno, a ver, hagamos una cosa, vamos a poner unas cajas. Estas cajas las vamos a poner, como no necesitamos invertir, bueno, tampoco era que se tenía que invertir mucho dinero. No vamos a comprar terrenos, no vamos a comprar nada, vamos a hacer una caja y en esa caja vamos a meter todos los dispositivos, los equipos necesarios para brindar los servicios en el barrio, en la zona, en lo que sea, ¿no? Bien. ¿Qué pasó en el interín entre los 80 y los 90? Que esto es lo que sucedió en los 90 más o menos, ¿no? Sucedió que empezaron a aparecer ya, en los 90 empezaron a aparecer servicios adicionales a los que se brindaba en telefonía solo. Ahora ya no solamente era telefonía, sino que ya había internet. Es decir, pero como no tenían teléfonos, no podían ir a internet. Después empezó a aparecer ADSL. Pero oye, ADSL solo para los que tienen teléfono. Siempre era restrictivo. Entonces dijeron, bueno, todas estas tecnologías, cable, cable modem, todo lo que empieza a aparecer, las vamos a poner en estas cajas. Y así le damos el servicio a todos los del alcance del barrio. Entonces, ese concepto lo replicaron en todos los barrios posibles, o no solamente en los barrios, por si acaso. Ustedes van a ver estas cajas en los parques, en las esquinas, en algún lugar. Normalmente son parques, lugares públicos, donde son unas cajas que tienen determinadas ideas, ¿no? Bueno, estas cajas que vienen adentro, ¿sí? Vienen adentro todas las tecnologías que tenga el proveedor, pero estas cajas tienen que ser especiales porque tienen que ser antivándalos, no tiene que ir cualquier hipater y que se corte todo. Entonces, tenían características especiales. Y no hay ningún cable que sea visible para que alguien vaya y corte, etc. Entonces, normalmente todo se hacía subterráneo y de aquí también, por supuesto, para ir a la distribución a los postes, todo salía por los subterráneos y luego iba a los postes y de los postes ya iba a la distribución por poste hasta las casas, ¿no? Entonces, todo quedaba bien y entonces cada uno de estos aparatos empezó a dar servicios a las zonas. De estos se instalaron cientos, ¿no? Cuántos barrios habían, cuántos empezaron a instalar y obviamente esta conectividad esta que existe entre la central madre y estas centrales que eran como las hijas, obviamente esta parte seguro para tener menos problema lo hicieron con conexiones de fibra óptica, ¿no? ¿Dónde está mi etiquetador? No lo encuentro. Lo desaparecieron. No lo veo. Entonces, voy a copiar esto. Esto seguro que lo hicieron con fibra óptica. Entonces, con fibra óptica, lo que ya habían aprendido con las redes HFC, etcétera, entonces yo podía alejarme la distancia que quisiera, 10 kilómetros, 20 kilómetros, y ¡pum! Allá desplegaba mi red. Entonces así empezaron a dar servicios a todo el mundo. Todo el mundo contento y feliz. La empresa de servicios también Cotas, contenta y feliz porque tenía mucho más usuarios, creció y todo, fama, ¿no? Entonces todo el mundo tenía los servicios que necesitaba y llegaba. Solo que hay una problemática en esto. Aquí, estas cajas tienen muchas tecnologías, por lo tanto se necesitan varios tipos de expertos. ¿Por qué? Porque
vamos a suponer que está dando el servicio y de pronto un usuario se queja, oye, no me está llegando internet. El sistema de reparaciones o no sé, la gerencia encargada de los servicios seguro que recibe esa queja y entonces empieza a decir, bueno, a ver, dicen allá en el barrio Belén, no sé, en el barrio no sé cuánto, dice que no están teniendo internet. ¿A quién mandamos? Entonces aquí hay diversas tecnologías. Mandamos al de ADSL, mandamos al de fibra óptica, mandamos al de energía, mandamos... Entonces, en realidad mandaban a varios, porque como era lejos, se llevan en una camioneta varios expertos, ¿sí? Porque el que sabe de tecnología de energía eléctrica no necesariamente sabe de TV cable, ¿sí? Entonces, ¿entienden el concepto? Por cierto, se necesitaban varios expertos de esto para ir a reparar cualquier tema de problemas que existiera. Eso en inglés se llaman Operation Expenditure, o sea, OPEX, o sea, costos de operación en españolísimo, ¿sí? Bueno, los costos de operación de estos sistemas son altos porque tengo que tener varios expertos. Y aquí hay un experto que todavía falta. Aparte de esto, tiene que haber un experto. Se perdió mi etiquetador. ¿Dónde está? Me perdí. Acá. Ya. Habían... vamos a poner... Había un área que no tiene que ver con los equipos en sí, pero tiene que ver con el mantener los equipos. Estas cajas son cerradas. Entonces, al ser cerradas, ¿por qué? Porque son antivandálicas, están en la intemperie, no le tiene que entrar agua, no, tienen un montón de características, por lo tanto, son especiales. Entonces, tenía que haber expertos también en climatización. ¿Qué es la climatización? Es garantizar que dentro de la caja exista una temperatura adecuada para que estos señores no se quemen. Entonces, si generan mucho calor, tendría que sacarse el aire de alguna forma, pero en algunos casos incluso llega al tema de que ponen aires acondicionados aquí a un lado, ¿no? Los van a ver por ahí en las cajas, en algunas tienen aires acondicionados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos están a la intemperie, les da el sol, les da todo, entonces se calienta y más los equipos que están adentro que también se calientan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un ciclo térmico que hay que controlar y estos expertos son importantes también. Ay, ¿sabes qué? Se echó a perder, ¿por qué? Porque se calentó, se quemó. ¿Y por qué se calentó? Porque el ventilador o el aire acondicionado dejó de funcionar. Ah, qué problema. Bueno, resumen, costos de operación de esto, altísimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo, en Santa Cruz habían más de 200 de estas cajas. Hay, no es que habían, hay más de 200 cajas. Con todos los servicios, etcétera. Entonces, los costos de mantener a la gente que va a estar al cuidado de todas estas cajas, de que todas estén funcionando, mira, me faltó esto, etcétera. Y entonces ahí los costos de operación se incrementan porque hay que poner, por supuesto, en estos costos de operación hay que poner todo lo que se llama repuestos y todo lo demás, que si se quema algo hay que poner. Entonces, al final, los costos operativos serán altos, son altos, de hecho. Esto le sucedió a todas las telefónicas, a todos los operadores, etc. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esto está muy caro. Y ahí es donde aparecen los salvadores del asunto, ¿no? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos ahí una nueva tecnología que está emergiendo? Y ¿sabes qué? Lo que podemos hacer, ya vienen con el, ¿no? Con el cuento de decir, desde aquí, desde tu oficina central hasta la casa del usuario, te podemos poner un nuevo sistema pasivo, absolutamente pasivo. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, bla, 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 bla. Funcionaría así, funcionaría así, etcétera. Explican cómo funciona el GPON, etcétera. Y vos, en el camino, entre
los servicios que ofreces y el usuario no va a ver nada, todo va a ser pasivo. Es decir, estas cajas ya no existen y entonces, obviamente, al no existir estas cajas, no existen tantos expertos, porque todo esto estos costos de los expertos, de los técnicos, de la cantidad de técnicos, de las movilidades y toda esa historia de los costos de operación, se rebajaría si tenemos una red de este tipo. Y esta red de este tipo fue, por supuesto, la red del tipo Passive Optical Networks, ¿no? Entonces, así empezó más o menos la historia, localizada en Santa Cruz, para que más o menos nos ubiquemos. La razón del despliegue de redes ópticas pasivas, alguien dijo, Giliano, por ahí, Gino, creo, dijo la distancia, sí, por eso le decía, más o menos, digamos, sí, la distancia se soluciona con esto, sí, porque estas redes ópticas pueden tener distancias de hasta 20 kilómetros, entonces están dentro, amplían el rango de esta, ¿no? Entonces de Ushuaia tengo 20 kilómetros, podemos llegar hasta La Guardia, si queremos, ¿no? Desde el japonés podemos llegar hasta Kotoka, etcétera, etcétera. Entonces se nos amplía el rango de acción con las redes ópticas y nos economizamos un buen billete, un buen dinero, porque no tenemos a todos estos señores que están trabajando con estas cajas. ¿Queda claro hasta ahí la idea? La idea de por qué, bueno, obviamente eso sucedió en todas partes, ¿no? Entonces ahí los operadores dijeron, bueno, esta es la nuestra, digamos, ¿no? Entonces, vamos. Obviamente siguen todavía ofreciendo los servicios con estas cajas, porque estas cajas invirtieron mucho dinero, entonces le van a sacar el jugo, pero conforme van muriendo las cajas ya las reemplazan por todas las redes ópticas, ¿no? Darwin, ¿queda claro? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, la idea es la que importa, no es si era Santa Cruz o no, pero la idea era la misma en todos lados. Los costos de operación de la distribución era muy cara. Bien, ¿qué hace una red pasiva óptica? Es lo que le había dicho a Vivia cuando hacía su presentación. Es importante hacer un diagrama de bloques. Esto no es un diagrama específico, ¿no? Es un diagrama de bloques. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, normalmente tenemos las cosas que habíamos comentado antes. Tenemos los servicios que están ofrecidos a los usuarios. Esos servicios normalmente se definen en 3 tipos de servicios, y a esa famosa tripleta de servicios le han dado un nombrecito espectacular, y lo deben conocer ustedes. ¿Qué se llama ese nombrecito espectacular que le han dado? ¿Alguien me dice? No. Ese nombrecito que le han puesto comercialmente es Triple Play. ¿Y qué es eso, digamos, no? Bueno, simple. Los servicios básicos son PSTN, o sea, telefonía. A ver, vamos a ver si lo podemos poner un poco más chico para que entre. Eso es PSTN, Internet, por supuesto. Internet, que está de moda, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener acceso a Internet. Y otra red que es también importante, y no importa la forma como lo hagan, si lo hacen por IP, por analógico, por lo que sea, no importa. Los 3 servicios que la gente quiere por eso se llama Triple Play. Telefonía, datos, video. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacía la red óptica pasiva?
teníamos un elemento que interactúa con los servicios y los mete dentro de un hilo de fibra. Esa es la OLT. Este elemento, desde la oficina central, lanza o se despliega la fibra y en algún lugar, como tenemos un ancho de banda interesante, dependiendo de la tecnología, si es GPON 2.5 y si es EPON 1.25 gigabits. Entonces, ese ancho de banda lo podríamos repartir. ¿Y cómo lo repartimos? Dividiendo ópticamente. Esto es pasivo, es decir, la señal de uno que llega a este divisor óptico pasivo, por el que se llama splitter, lo que hace es entra uno y por supuesto si me voy a dividir y la división es perfecta, voy a sacar 0,5 por cada uno de los brazos. Ok. Y si yo quiero seguir dividiendo, meto cada una de estas salidas a otro divisor que me saca la porción, división exacta. La sumatoria siempre es lo mismo. 1, 1, 1. ¿Sí? No es real esto, por supuesto, hay cierta pérdida, pero para explicar la teoría sirve. Entonces yo puedo dividir mi señal de uno, de qué sé yo, en determinadas, no son velocidades, sino en determinadas potencias ópticas. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con velocidades y eso es importante que lo entiendan. Entonces yo tengo señales ópticas. Si metí uno aquí en un divisor de 1 a 4, este splitter sería de ejemplo. No es que sea así, pero de ejemplo sería, es un splitter de 1 a 4. ¿Por qué? Porque está dividiendo la entrada en esta caja que se ve punteada. Entra 1 y sale un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿no? Es de 1 a 4. Hay divisores de 1 a 4, hay divisores de 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, siempre potencias de 2. ¿Por qué? Porque la forma de conformar esos divisores es esto, es como una cadena, como una escalera, ¿sí? Entonces no hay divisores de 1 a 3, no hay divisores de 1 a 17, nada. Siempre potencias de 2. Aunque técnicamente sería posible, los fabricantes pueden ofrecer que no salgan equilibrados, puede salir por aquí el 30% y por aquí el 70%. ¿Lo pueden fabricar? Sí, lo pueden fabricar, pero yo quiero saber si hay alguien que se anime a poner y lo pone al revés y lo que tenía que llegar con 70% llega con el 30%. Se armaría un lío. Entonces prefirieron todo el mundo utilizar divisiones iguales. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo, la fibra que entro o sea, que sale de la OLT en la oficina central, se va a dividir en tantos pedazos como yo quiera. Llegar dentro de un rango, por supuesto, ¿no? El GPON dice que puede dividirse hasta en 128. A ver, ¿de qué depende eso? Depende de las velocidades que yo le quiera brindar a los usuarios. Si vamos a suponer, a ver, en este ejemplo, aquí, si fuera GPON, aquí existe 2.5 gigas, 2,5 gigabits por segundo. Gigabits por segundo. Entonces, esa velocidad, si la divido en el ejemplo, en estos 4 pedazos, significaría que yo podría brindar a 4 usuarios velocidades de un cuarto de 1.25. 1.25 o de 2.5 sería 1.25, de 1.25 600 megas más o menos. Entonces, yo podría dar velocidades a los 4 simultáneamente, velocidades de 600, no sé, pues cuánto sale 620 y algo, ¿no? 600, a ver, 1.2, 600, aproximadamente 600 megabits. Megabits por segundo. Entonces, podría dar esa velocidad a cada uno de los 4 usuarios y perfecto, ni siquiera la red se va a sentir engañada. En realidad lo que hacen, ya les he comentado, o hacen un overbooking, ¿no? O sea, venden más de la capacidad que se tiene. Estos 2.5 gigas van a vender 5 gigas mínimo, entonces van a tener mucho más capacidad. Bueno, como sea, las velocidades que se permiten son altas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Mira, si nosotros dividimos esto con una
relación de splitter, o sea, de división 1 a 32, nos daría capacidad fija a tanto. Si dividimos 1 a 64, nos daría una capacidad, y así puedo yo hacer una tabla. Entonces ustedes rapidito me van a decir cuánto da 2500 dividido entre 32. Rápido, esto es aproximado, no tiene que ser exacto. 2500 dividido entre 32. 78. 78, entonces será que a todos les damos lo mismo. Con un divisor de 1.32 podemos dar 78 megas a cada uno. Y 1 a 64 serían 39. 2500 entre 64. Sí, ingeniero, 39. 39 megabits por segundo. Esto no es real, esto es más, yo puedo dar más, por supuesto estamos hablando que todos tengan servicios premium y que nadie se interfiera con nadie, de todo un montón, ¿no? Lo más que se ha pedido o lo más que dicen los fabricantes o la norma dice que podría venderse, o sea, y esto me da 19,5 megabits por segundo, ¿no? Bueno, entonces, en determinados países dicen, vamos a hacer unos 128, pero en la realidad se prefiere no dividirlo tanto. Como norma genérica, de 1 a 32 es lo que más, o de 1 a 64 lo que más usan, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo le podría dar a cada uno de los clientes un acceso de 40 megas aproximadamente, a todos. De esos 40 megas, pues un porcentaje puede ser de internet, otro porcentaje puede ser de televisión, ¿no? ¿Cómo hace Entel, no? Entel llega con fibra y le ponen una cajita para que decodifique la televisión y me lo pase a mi televisor, pero están usando ancho de banda. Entonces, por eso vienen los paquetes, ¿no? de FTTH, de fibra con velocidades altas, ¿no? De internet. Yo te doy, como hacen overbooking, esto significa que, esto es si no hicieran nada, ¿no? Si dividieran solo el ancho de banda disponible y le dieran a cada quien lo que les corresponde. Pero cuando hacen overbooking, ya les he comentado que multiplicar por 4 en premium, o sea, en corporativos, y multiplicar por 10 en casas, significa que ellos aquí venden 25 gigas fácil, en las casas domiciliarias y todo, 25 gigas. Bueno, eso hay que revisar, puede ser un poco menos ya en la actualidad, porque la gente ya al tener ya se vuelve más exigente, pero que lo hagan 1 a 8 o 1 a 6, ya se multiplica por esa cantidad el ancho de banda que dispone. Y ese es el negocio, ¿no? Por eso hay empresas pequeñas o empresas que salen, dicen, dame 1 giga y yo voy a vender 10 y ahí está la ganancia, digamos, y por eso ponen sus redes, empiezan a poner sus Wi-Fi y todas las historias, WISP y no sé qué historias aparecen, ¿no? Ese es el negocio. Bien, no sé si queda claro hasta aquí. Sí, ingeniero, queda claro. Ok, señores. Bien, entonces vamos un poquito. Bueno, ustedes pueden seguir, aquí hay mucho más que revisar, ¿no? Cómo es la bajada, cómo es la subida, pero eso ya es, sí, está muy. Esta era la tarea que había. Esta es la que hicieron. Dice, ¿era la 18 la que hicieron? 16. Era la 16, ¿no? Ya bueno, entonces vamos a ir a la tarea 17 nosotros. Esto ya lo hicieron. Ok, a ver, ¿qué más vamos a ver? Estamos viendo esto. Hay todavía para ver de GPON. Los que quieran ver o quieran alguna cosa aclarar, me avisan. Ustedes tienen mucha información en la página web de la materia y mucha información en el internet como para que puedan revisar. Entonces, si tienen alguna duda, en las clases ustedes pueden preguntar y podemos aclarar algo, ¿de acuerdo? No podemos o no puedo por el tiempo, ya por los tiempos, no puedo todo exactamente avanzar, pero algo podemos aclarar. Bien, entonces aquí vamos a ver una otra, a ver,
Vamos a ver otras redes. No. Vamos a ver unas redes más antiguas. Sí, porque esta ya Metro Internet es muy nueva. Vamos a ver históricamente las primeras redes que aparecieron de datos. ¿Sí? X25, REM. No voy a poner ATM porque ATM ya no existe, pero voy a poner una que sí está de moda en la actualidad. ¿Sí? Vamos a ver estas tres redes, un resumen. Tienen hasta el día martes, así que no se hagan tanto problema. Entonces, estas son redes que se crearon para transportar datos, ¿sí? De los usuarios. ¿Por qué? Porque las redes telefónicas no eran suficientes. Entonces, como alternativa a las redes telefónicas fueron creadas para llevar voz. Y entonces, cuando empezaron a aparecer las aplicaciones que necesitaban ancho de banda, datos, etcétera, no había tecnologías. En la época, esta, por ejemplo, salió en los años 70. Y en los 70, por supuesto, XDSL, fibra óptica, nada, no había nada. Entonces tenían que inventarse algunas formas para llevar datos y entonces se inventaron cosas así. Entonces, en la tarea, por favor, un resumen, pero bien, ¿no? Es un resumen, diagrama de bloques, cortito, de cada una de las tecnologías. Esto así, pum, ya son obsoletas. Estas dos primeras ya son obsoletas, por supuesto. Hay entre medio de estas dos, hay una que ni siquiera yo la nombro, que es la que hemos hablado, ¿no? ATM, ¿no? No tiene sentido porque ya tampoco existe, no se van a encontrar con nada de ATM ustedes, así que... Pero esta sí es nueva, MPLS sí, con esta se van a encontrar siempre, ¿sí? Está de moda. Ok, entonces esa sería para el día martes, y espero que hasta el martes ya tengamos, Gino, todo publicadas las notas, ¿sí? Las notas del primer parcial, por supuesto. Ok, ¿dudas, preguntas antes de cerrar? No, ingeniero, todo claro. Sí, bueno, jóvenes, entonces el martes nos estamos viendo con todo esto de X25 Front Relay y MPLS, ¿ok? Lean lo demás por si acaso, ¿no? Yo siempre pregunto más de lo que doy, así que voy a preguntar más cosas de GPON, por ejemplo, ¿no? O de EPON, qué sé yo. Entonces lean ustedes, es para ustedes, no para mí. Gracias, jóvenes. Estamos hablando. Gracias, ingeniero, permiso. Hasta luego. Luego. Gracias, que tenga buen día.